Buen día, amigos de Perú 21. Nos encontramos con Carlos Jornet, presidente del Comité de Libertad de Prensa de la CIP. Con él vamos a conversar acerca de las inquietudes de la sociedad respecto a la situación de la prensa en Latinoamérica, pero también en Perú. Buen día, señor Jornet. Buen día, Alejandra, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. Hemos visto esta semana un pronunciamiento del organismo respecto a la situación de la libertad de expresión y de prensa en Perú, señalando de que estaba en su peor momento en las últimas décadas. ¿Cómo es que llegan a esta conclusión? ¿Qué hechos han observado que generan esta preocupación? Bueno, nosotros hacemos un relevamiento semestral de la libertad de prensa al margen de los pronunciamientos que vamos haciendo periódicamente, y en ese relevamiento vemos el estado en los últimos 6 meses. Lo que hemos comprobado aquí en el caso de Perú es que existe una atmósfera abiertamente hostil al ejercicio del periodismo, o por lo menos al ejercicio libre del periodismo. Y en esto creemos que mucho tiene que ver el discurso estigmatizante del presidente Castillo y de los funcionarios que lo acompañan. Y personalmente creo que también la ausencia de un pronunciamiento claro a favor de la plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa por parte del máximo mandatario. Todo dirigente obviamente tiene derecho a discrepar con informaciones y con opiniones periodísticas, pero esas diferencias no deben traducirse en agresiones físicas ni verbales, ni tampoco en presiones indebidas como las que han ocurrido en los últimos tiempos en Perú. Eh, por ejemplo, el condicionamiento de publicidad oficial, el envío de notas de protesta a un medio. En su momento nosotros habíamos invitado al presidente Castillo a firmar la declaración de Chapultepec como un símbolo de su compromiso con la libertad de prensa, pero lamentablemente no tuvimos respuesta y nos preguntamos con qué no está de acuerdo. Con que el ejercicio de la libre expresión es un derecho inalienable del pueblo, como dice el artículo primero de la declaración, con que toda persona tiene derecho a buscar y a recibir información sin restricción, con el acceso a la información pública, con la condena al asesinato, el secuestro, las presiones y las agresiones incluso a periodistas y medios, con la prohibición de censura previa, con no discriminar a medios y periodistas por los que escriban o digan, con el carácter voluntario de la colegiación de periodistas y con no exigir título, con que la ética periodística no debe ser impuesta por el Estado, Claro, con que precisamente. ningún medio debe ser sancionado. El ciudadano Pedro Castillo está en su derecho de discrepar con estos principios. El presidente Pedro Castillo, en cambio, tiene una responsabilidad institucional y debe garantizar su cumplimiento, porque además, y esto es lo más importante y es lo que quería llegar a Alejandra, en esos mismos puntos fueron recogidos por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó en el año 2000. Así que son valores supranacionales y vendría muy bien que el presidente los cumpliera e hiciera cumplir. Ujú. Y sobre todo que tuviera en cuenta el punto 11 de esa declaración, que se lo hemos dicho en un pronunciamiento anterior, donde dice que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Claro, precisamente lo que yo le quería comentar es que de que ustedes le han pedido como Sociedad Interamericana de Prensa al presidente Castillo que firme el Tratado de Chapultepec y también el de Salta, si no me equivoco, en algún momento se lo mencionaron. Exacto. El Esto de no ha Salta sido, es Chapultepec llevado al ámbito digital, ¿no es cierto? esto no ha sido hace una semana, 2 semanas, esto ha sido hace ya casi 8 meses, porque Uh nosotros -huh. tenemos ya 10 meses con el presidente y yo me acuerdo que a inicios de su gobierno, como había mucho temor con el tema de cómo se iba a tratar a la prensa, porque se habló incluso en algún momento en Perú de desarmar los monopolios de los medios de comunicación y tal, cosas que hemos visto en otros países, a pesar de que no todos los medios de la misma empresa siguen la misma línea, o sea, es un tema muy poco factual, digamos, hay mucha interpretación ahí y se tenía mucho temor sobre cómo se iba a tratar a los medios de la prensa, y yo me acuerdo que hace 8 meses esto se pidió, y no ha habido ni siquiera una explicación del presidente sobre por qué no los ha firmado, simplemente tengo entendido que no ha respondido. Exacto. Insisto, él puede firmar o no firmar,
pero sí debería ser público cuál es su compromiso con la libertad de prensa y de expresión. Incluso un tema clave que es básico para Perú, las llamadas leyes de desacato atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Y en Perú todavía se aplican el desacato o las calumnias e injurias en el ámbito penal como figuras que pueden llevar a la cárcel a un periodista. Por eso, desde la CIP le hemos planteado y seguimos planteando que sin más demoras Pedro Castillo diga si esos principios y valores son los que va a defender, ya no como ciudadano, sino como presidente de un país que integra el sistema interamericano. Claro, y precisamente hablando sobre el sistema interamericano, nosotros hemos visto también cómo en otros países, y de hecho yo lo he conversado con usted, el tema de la escalada de violencia y represión a los medios, ¿no? Nosotros acá en Perú empezamos con acciones que dejaban un poco la duda, ¿no? Como por ejemplo, la primera vez que juramentó un gabinete de ministros, acá en Perú hemos tenido, en 10 meses, aunque sea increíble, hemos tenido 4 gabinetes de ministros, se han cambiado a veces por censuras de algún ministro, por alguna censura del Congreso, otros por tema de presión mediática y de la gente también que salía a las calles a marchar contra ministros que eran designados pues sin fundamentos para ejercer en el cargo. Y hemos visto este cambio de ministros, pero la primera vez que se juramentó, que fue pues obviamente en agosto, ¿no? A los pocos días de la juramentación del presidente, el primer acto que se vio, digamos, contra la prensa, por decirlo de algún modo, fue que no se les dejó ingresar al local donde iba a ser la juramentación, que en este caso no era en una sede oficial del Ejecutivo, sino en el Centro de Convenciones de Lima, que es un local privado que pues obviamente el presidente puede usar para conferencias, los ministerios también lo usan a veces. Se usó ese local para el tema de la juramentación de ministros y pues no se permitió el acceso a la prensa y hay fotos donde se ve un montón de personas afuera, reporteros, videoreporteros, e incluso también estaban conductores de televisión afuera del lugar y pues no podían ingresar porque uno, no avisaron a qué hora iba a ser la juramentación y dos, no se pasó el tema del registro de prensa, entonces nadie podía ingresar, obviamente, era una actividad oficial. Entonces, esa fue la primera acción que, digamos, nos prendió el foquito a los medios de comunicación acá en Perú sobre cómo va a ser el trato hacia nosotros, ¿no? Luego de eso hemos visto que ya también por un tema de presión, no solo internacional, sino también mucho a nivel de acá del país, que se ha ido como que convocando, dejando de a pocos, pero aún así, por ejemplo, muchas veces hay ruedas de prensa y pues no se responden las preguntas, el presidente no responde las preguntas de los medios. Los ministros sí en sus conferencias hacen preguntas, podemos interactuar, pero con el presidente es muy difícil llegar a eso, ¿no? Es como se siente como si hubiera un cierre frente a las dudas de la prensa. No sé si usted Sí, tiene algún análisis sobre esta situación, cómo se ha dado en otros países. en la reunión de la CIP que está transcurriendo en estos días, justamente lo que planteamos, y lo dije en mi discurso de apertura, es que tenemos que tener muy en cuenta esas primeras señales de alarma, esas primeras luces que se van encendiendo, porque generalmente son la antesala de acciones más concretas y más directas contra la prensa, ¿no? El silencio de Pedro Castillo y aún más estas acciones contra esos principios que hablábamos recién, no hacen más que ir avalando después ataques, presiones, descalificaciones en otros niveles de gobierno, a niveles de ciudades, de estados, de funcionarios de menor jerarquía. Todas estas cuestiones empiezan a generar este ambiente hostil al periodismo al que hacíamos alusión al comienzo, y por eso es tan clave que la máxima figura del país diga claramente si va a respetar el trabajo de la prensa, el trabajo libre de la prensa, o si tiene una postura distinta que la explicite, porque la verdad que no vemos cuál es ese camino que sea distinto de estos principios que forman parte, insisto, del sistema interamericano. Ahora, igual es muy fácil, creo, para un mandatario, un jefe de Estado que a lo mejor pues, no está de acuerdo con los estándares internacionales, o al menos de la región, respecto al tratamiento de un tema, como es este caso de la libertad de expresión y de prensa, es muy fácil, digamos, saltarse eso, ¿no? Porque digamos que no hay, se puede hacer una recomendación, se puede hacer una sugerencia, se puede hacer incluso una advertencia, pero digamos, hasta que no haya una acción concreta, no hay un nivel de sanción o de imposición frente a presidentes de la región, y es por eso que hemos visto que, por ejemplo, en Nicaragua avanzó muy rápido el tema de la represión a la prensa, fue muy rápido, creo incluso que ellos no lo vieron venir en esa magnitud.
Exacto. Cuando uno analiza los procesos actuales en Nicaragua, en El Salvador, lo que ocurrió tiempo atrás en Venezuela, y los comparamos con lo que era habitual varios años antes, claramente hay una aceleración del proceso. Tal vez por las nuevas tecnologías, por la existencia de las redes sociales, por el modo en que los mandatarios toman contacto directo con la ciudadanía y buscan eludir el trabajo periodístico, pero claramente lo que ocurrió en Venezuela fue mucho más lento que lo que ocurrió en Nicaragua, y lo que está ocurriendo en El Salvador es mucho más lento de lo que ocurrió en Nicaragua. Es decir, entonces empieza a haber una, digamos, una copia de los procesos, una aplicación de un modelo en otro país, pero con una dinámica mayor, mucho más acentuada y más acelerada. Entonces eso es lo que nos preocupa de Perú, que esas señales de alarma podamos trabajar sobre ella, podamos de algún modo marcar un camino alternativo que lleve a restaurar la plena vigencia de la libertad de expresión y de prensa. Claro, justo eso le quería comentar porque usted nos estaba diciendo de que se vienen reuniendo en la CIP, tengo entendido, en estos días. Eh, ¿Cuáles son las preocupaciones exactas, digamos, a nivel de Perú? Y si se va a emitir algún comunicado, no general, sino directamente, digamos, hacia el gobierno, ¿no? Como recordando, por si acaso, esto está aquí faltando, o el tema que usted menciona, ¿no? Mencionar por qué no se firman los acuerdos y cuál va a ser la política frente a este tema que estamos tratando ahora. Sí, en la mañana de hoy lo que vamos a hacer es justamente aprobar estos informes país por país que se han presentado, uno de los cuales es el que usted hacía mención al comienzo de esta nota. Esa aprobación luego es comunicada a los gobiernos de cada país. La Sociedad Interamericana de Prensa envía esas declaraciones, envía también resoluciones que se aprueban sobre distintas temáticas. Hay una, por ejemplo, sobre el tema de impunidad, que no es aplicable en este caso, aunque tiene algún caso de impunidad Perú aún sin resolver después de muchos años. El tema de las estigmatizaciones, otra gran preocupación que se empieza a repetir en muchos países de la región. Gobernantes que empiezan a elevar el tono de críticas a la prensa y que de ese modo, como le decía recién, empiezan a avalar ataques verbales o incluso físicos. El caso más patético es el de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene una diatriba permanente contra periodistas y medios sin ver que México es hoy el país más riesgoso del mundo para el ejercicio de la actividad. Ha habido la misma cantidad de muertos en lo que va del año en México que en la guerra de Ucrania, que todavía no ha concluido, pero que lleva la misma cantidad, digo, 8 periodistas abatidos en cada país. Entonces, no se puede jugar con esto, no es una esgrima verbal para ver quién gana, sino que tiene consecuencias, y tiene consecuencias cuando quien lo hace es la máxima figura institucional de un país. Entonces, por eso nos preocupa la situación de Perú especialmente. Además de todas estas cuestiones que hemos venido hablando, el hecho de que se restrinja la posibilidad de que se realicen coberturas periodísticas, el hecho de que se restrinja información pública, es decir, cuando los medios la solicitan, todas las cuestiones que se han venido planteando que limitan de distintas formas el ejercicio de la actividad periodística, más algunas acciones judiciales como las que se han conocido en los últimos tiempos, que afectan a periodistas por su trabajo periodístico, por haber simplemente difundido una información. Y agreguemos a esto las amenazas a los medios de limitarle o directamente suspenderle la publicidad oficial porque no se está de acuerdo con una línea editorial. Claro, precisamente estaba buscando yo la carta notarial, la última carta notarial que el presidente ha enviado a un medio, porque, bueno, no es la primera, lamentablemente, pero en esta carta tiene algunas frases que son mucho más directas, ¿no? Se nota que hay una intención detrás. Esto fue porque, bueno, el presidente acá en Perú tiene una serie de investigaciones en curso, denuncias que se han hecho por temas de corrupción, que obviamente están en proceso de investigación, nadie ha dicho que estén probadas, y los medios, en base a esas denuncias, pues intentan sacar más información, cómo funciona el periodismo en todo el mundo, ¿no? Lo que pica hay que investigarlo. Entonces, eso se está haciendo y bueno, un medio sacó una noticia que el presidente negó, era sobre una relación que supuestamente tenía con un empresario que se ha hecho millonario, es un empresario de 27 años,
que se ha hecho millonario con licitaciones con el Ministerio de Transportes. Desde que Castillo ingresó al gobierno, ha ganado más de 5 licitaciones este empresario, y resulta que los han captado jugando fútbol en un partido de fútbol privado, ¿no? Cuando ambos habían negado vínculos. Hay videos, hay fotos. Se presentó el reportaje y el presidente Castillo envía la carta. Le voy a leer solo un párrafo de la carta. Bueno, por lo expuesto precedentemente, no voy a permitir que el ejercicio abusivo de las libertades de expresión y de información, cuyo único objetivo es desestabilizar al gobierno que legítimamente presido, mellen mi autoridad y confianza al pueblo peruano en este gobierno. Y advierte que si no retiran o no rectifican, perdón, lo dicho en el reportaje, pues va a proceder a acciones penales, ilegales contra el medio de comunicación y sus conductores y productores. Este mensaje, ¿qué genera en usted? ¿Cómo escucha usted esta comunicación a través de una En carta primer lugar, notarial? en primer lugar, es paradójico que un presidente que ha elegido no comunicarse directamente con los periodistas y con los medios de comunicación, después recurra a una vía directa como esta para presionar sobre el medio. Pero por otro lado, también es paradójico que él hable de un ejercicio abusivo de una libertad de expresión y de prensa que él todavía no se ha comprometido a garantizar. Y los hechos demuestran que no hay una garantía expresa para el ejercicio de ambas libertades. Entonces, claramente lo primero que debería hacer es decir, tengo el firme compromiso de respetar las libertades de expresión y de prensa, dialogar con los periodistas y con los medios, y después, eventualmente, si hay algún ejercicio abusivo, siempre están las vías legales para recurrir, pero no esta presión directa de enviar notas a un medio, porque eso es justamente una presión indirecta que están expresamente vedadas por las normas interamericanas. Claro, precisamente bueno, este es el último caso, como le comentaba, y así han habido varios, solo que es la primera vez que se utilizan estas palabras como uso abusivo de la libertad de expresión y de prensa, ¿no? El medio ya salió a responder que básicamente ellos no han afirmado nada, todo ha sido en base a una investigación, ellos incluso han hecho un peritaje de homologación con peritos profesionales en lo que es comparación y contrastación de imágenes y material audiovisual. O sea, digamos, es una investigación, ¿no? Así como él tiene sus hechos, sus denuncias en investigación, pues la prensa también eh, tiene información que verifica, ¿no? De eso se trata. Otra cosa que a nosotros nos preocupa mucho ahora es que el presidente, sobre estos temas, por ejemplo, este tipo de denuncias en Perú, pues nunca ha salido a aclarar, así como a ustedes no les ha aclarado por qué no quiere firmar Salta y Chapultepec, bueno, a nosotros en Perú tampoco no nos ha aclarado los hechos de los cuales se le acusa, ¿no? Lo niega todo, pero no hay algunas cosas que merecen una explicación. Desde la CIP, digamos, ¿cómo han visto esta conducta, o si han visto esta conducta de repente en mandatarios de otros regímenes, sobre todo regímenes donde estamos viendo actualmente y hemos visto represión a los medios? Sí, bueno, es habitual algunos regímenes más autoritarios, más autocráticos, como bueno, el caso de Nicaragua es el caso extremo, pero insisto, El Salvador es un caso de un gobierno que fue elegido democráticamente por el voto popular, pero que muy pronto comenzó a hacer una deriva hacia una autocracia. Y eso se traduce luego en una serie de leyes que empiezan a condicionar el ejercicio periodístico y también a expresiones del presidente cuestionando, señalando qué sería lo correcto, poniéndose en un rol de censores o de controller de los medios de comunicación, pero al mismo tiempo no brindando información, como esto que usted dice. Al descalificar a la prensa, toda crítica que se le haga desde la prensa pasa a estar neutralizada por esa descalificación previa. Es el mejor modo de ir minando la credibilidad del periodismo para que si hay una crítica, bueno, es una crítica de alguien que ya está descalificado. Esa es la metodología que se utiliza en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, en Argentina, lamentablemente, ocurrió con mucha fuerza durante el periodo del kirchnerismo y empieza a ocurrir con algunos sectores del partido gobernante hoy también. Es decir, es una práctica que se va repitiendo, que se adopta con un cliché ya preestablecido y que lamentablemente no quisiéramos que Perú siga por ese camino cuando ha tenido una tradición de mayor respeto a
plena vigencia de la libertad de prensa. Claro, algo que quería consultarle que no he conversado con usted en otras ocasiones, me imagino que también por la evolución de esta escalada de represión que hablamos nosotros, pero yo me imagino que desde la CIP, sobre todo desde el comité que usted preside, hay lineamientos o de repente sugerencias para ejercer labor periodística de forma segura, ¿no? Sobre todo en estos países. ¿Qué se recomienda en este caso a los medios de comunicación? Bueno, por un lado, ya que estamos hablando justamente en estos momentos en que está cerrando la reunión de medio año de la CIP, estamos presentando una herramienta de inteligencia artificial que es el CIPBot, que ya pronto van a poder acceder a él, que es una herramienta que va detectando el clima de libertad de prensa en cada país de la región día a día, a través de lo que se publica en los medios, lo que se publica en las redes sociales, las declaraciones de los funcionarios. Hacemos un seguimiento a través de un bot, justamente, para poder ir construyendo ese mapa de ese clima de calor, digamos, respecto de la libertad de prensa. Y ahí también se pueden plantear denuncias cuando hay alguna acción que un periodista entiende que significa una presión directa o indirecta sobre él o una agresión. Creemos que lo primero es estar muy alertas y hacer conocer rápidamente cualquier tipo de acción que después podrá ser investigada, que se podrá desechar o no, pero si no tenemos esa alerta temprana es mucho más difícil actuar. Por otro lado, trabajar mancomunadamente entre distintos medios, porque si hay un gobierno que se cierra y que de algún modo va trabando el ejercicio de la profesión, el mejor modo es respaldarnos con otros medios y tratar de hacer un pedido conjunto para que se abra la información, para que se pueda dar a conocer. Esto va en contra tal vez de la natural competencia entre medios, pero es el mejor modo de generar una brecha que permita mayor transparencia, mayor apertura a la información pública. Y después recurrir a las instancias legales que correspondan, aunque en algunos casos esto también vaya en contra de la agilidad que necesita el trabajo periodístico. Pero si existe la posibilidad de hacer un pedido de acceso a la información pública, aunque demore tiempo, va a significar un precedente que para el futuro va a ser una llave para poder abrir otras fuentes de información que hoy están cerrando, ¿no? ¿Han identificado ustedes en los países que, digamos, observan con mayor preocupación algún punto de quiebre o algún momento, digamos, un estándar de un momento en el que ya el país, digamos, empieza con una represión mucho más directa? Digamos, una Sí, media de yo creo cuándo que sucede, cómo sucede. si uno ve los procesos históricos que se han dado en los últimos tiempos, en general está esta descalificación de la prensa, después empiezan ataques un poco más directos y más fuertes contra medios y periodistas, y después se empieza a trabajar sobre los organismos de control, sobre el control obviamente del Parlamento y de la justicia. Cuando ya el gobierno, el Poder Ejecutivo ha controlado todos los órganos que podrían llegar a ponerle algún límite a su ejercicio de poder omnímodo, ya es muy difícil salir del camino de la autocracia. Entonces es clave, primero, fortalecer el trabajo de la prensa, fortalecer el vínculo de la prensa con la sociedad, para que la sociedad haga propio esa defensa, sabiendo que la libertad de prensa no es más que una expresión justamente de la libertad de expresión, de la libertad del pueblo a informarse y a poder informar también. Si la sociedad, perdemos ese vínculo con la sociedad y perdemos la posibilidad de que la sociedad defienda la libertad de prensa como un valor crucial para la democracia, el gobierno va a poder avanzar mucho más rápido. Y una vez que avance sobre el periodismo, avanza sobre los otros órganos, los otros poderes del Estado y sobre todo los órganos de control que le puedan significar algún límite a su poder absoluto. Claro, ahora usted mencionó que, bueno, están en esta reunión que están teniendo con la CIP, elaboran informes, después de su aprobación los envían a cada gobierno. Específicamente hablando de Perú, digamos, ¿cuándo sería eso, un estimado de cuándo podrían estar remitiendo su informe al gobierno peruano? Inmediatamente que concluye la reunión, se preparan todos los informes y se empiezan a enviar a los gobiernos, tanto los informes en sí como las resoluciones que afecten a cada país en particular. Si hay una resolución que menciona expresamente a Perú, se envía a Perú.
para que la tenga en cuenta y también con una solicitud de que haya un informe luego de cómo se ha trabajado para corregir esa situación. Hay De las, gobiernos que lo hacen, otros gobiernos que obviamente lo ignoran y siguen con su camino. Esperemos que eso, no sea el caso. eso quería consultarle, si de las veces que han enviado algún pronunciamiento o comunicación al gobierno peruano, ¿han tenido alguna vez respuesta? En este caso, con el gobierno de Castillo, lamentablemente no hemos tenido respuesta aún, pero estamos evaluando, ya lo hemos estado conversando con colegas peruanos, la posibilidad de hacer una misión presencial a Perú para tomar contacto con dirigentes del oficialismo y de la oposición, con funcionarios de gobierno, con periodistas, con directivos de medios y con representantes de otros sectores sociales y poder hacer un informe pormenorizado de la situación in situ, ¿no? Trabajando en el lugar de los hechos. Bueno, esperemos que este tema de la misión, de hecho, me parece bastante interesante y ojalá se pueda dar este año, ¿no? Vamos a tratar, sí, efectivamente. Estamos en conversaciones con los colegas de Perú, así que escuchamos también toda sugerencia que hagan ustedes y los invito también a dejar cualquier tipo de denuncias en el SITBOT para poder hacer un seguimiento de cada caso y también actuar con anticipación para evitar males mayores. Perfecto, le agradezco mucho, señor Cornet, que haya conversado con nosotros hoy día. Por favor, gracias a ustedes, Alejandra, y hasta pronto.